Hola a todos y bienvenidos a este análisis sobre la energía que mueve nuestro mundo. Somos estudiantes de la UT San Juan del Río y el día de hoy vamos a descifrar cómo la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff rigen desde un simple LED hasta los sistemas industriales más avanzados. Muchos piensan que la electricidad es magia, pero en realidad es un sistema cerrado de transporte de energía. Para que un circuito sea funcional, según autores como Wilson y Tippens, este debe estar cerrado. Como ya mencioné antes, todo circuito se compone de 5 pilares. El primero es la fuente. Este es el corazón que da el empuje. Puede ser como una batería. El número 2 son los conductores. Son aquellos cables o transitores por el que viajan los electrones. Número 3 es la carga. Esto es lo que aprovecha la energía. Puede ser como un motor o un foco. Número 4 es el control. El control es el cerebro, el cual decide hacia dónde fluye la corriente. Puede ser como un interruptor o un transitor. Y el número 5 es la protección. Estos son los guardianes de desastres. Pueden ser como fusibles o diodos. Voy a explicar el comportamiento de los circuitos en diferentes condiciones: serie, paralelo y mixto. Comenzamos por el serie. Un circuito en serie es en el que todos los elementos del circuito están conectados entre sí. La particularidad de este circuito es que el voltaje se distribuye entre cada elemento existente, pero la intensidad se mantiene para todos los elementos. Ahora pasemos con el circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es donde todos los bornes de entrada y salida de los elementos existentes coinciden entre sí. La particularidad de este circuito es que el voltaje se mantiene para todos los elementos y la intensidad se reparte entre los nodos existentes. Ahora aquí tenemos un circuito mixto. El circuito mixto pues básicamente se compone de los dos circuitos que expliqué anteriormente, serie y paralelo. Aquí vamos a mostrar la resolución rápida de un circuito mixto. Bueno, comenzamos. Primero comenzamos sacando RA. RA es equivalente a la suma de R1 más R2 más R3, ya que estos elementos se encuentran en serie. La suma da un total de 17 ohms. Ahora pasamos a la siguiente fase. Ahora, para ir reduciendo el circuito, tenemos que encontrar la resistencia entre RA y R4, que, como aquí lo explicamos, es RA paralela de R4, que es equivalente a RB. RB, ya resuelto, es igual a 0.94 ohms. Ahora pasamos con RC. RC está en serie con R5. Entonces lo único que hacemos para sacar RC es sumar RB más R5, lo que nos da un total de 1.94 ohms. Luego, por último, pasamos a conocer la R total, o la resistencia total. Bueno, aquí, como nos dice nuestra ecuación, nos dice que RC es paralela de R6. Por lo tanto, ya haciendo el cálculo, nos dice que la resistencia total es de 1.71 ohms. A partir de esos valores, utilizando la ley de Ohm, podemos determinar lo que es la intensidad total y por la ley de Watt, la potencia total. La intensidad total es de 1.75 amperes y la potencia total es de 5.25 watts. En TI y en mecatrónica esto es fundamental. Por ejemplo, para no quemar un LED conectado a un Arduino de 5 voltios necesitamos calcular una resistencia limitadora. Si el LED consume 2 voltios y soporta 10 miliamperios, primero restamos los voltajes. De 5 voltios menos 2 voltios nos quedan 3 voltios. Luego medimos esos 3 voltios entre 0.01 miliamperios. Nos queda una resistencia de 300 ohms. También los vemos en los robots móviles. Un microcontrolador envía señales a un driver o puente H para regular la corriente de los motores DC. Esto permite que el robot se mueva con precisión. En un auto ocurre lo mismo. El tablero digital usa sensores en las ruedas para calcular la velocidad y los sensores TPMS para monitorear la precisión de los neumáticos. Todo esto funciona gracias a estas leyes eléctricas. La ley de voltaje o la ley de Kirchhoff nos dice que en un camino cerrado la suma de los voltajes debe ser igual a cero. Por ejemplo, si en una malla de un robot la suma de las caídas de tensión no es igual al voltaje de la batería, entonces puede existir una resistencia parásita, como un cable mal soldado que está robando energía. En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos tres mallas y respectivamente calculamos las tres ecuaciones. Debemos sacar tres ecuaciones de esas tres mallas.
es una ecuación por malla y posteriormente sacamos el amperaje total. Esto es una ley de Kirchhoff aplicado por mallas. Cuando los circuitos se vuelven complejos, usamos las leyes de Kirchhoff. Son nuestras herramientas de diagnóstico. La ley de corrientes o de Kirchhoff dice que toda la corriente que entra en un nodo debe salir. Por ejemplo, si entran 5 amperios y solo salen 3 amperios, entonces hay un problema. Hola Safety amigos, yo soy Safety Amy, el guardián de la seguridad eléctrica en la automatización y la robótica. Bueno, el día de hoy les voy a explicar un tema demasiado importante, que es cuando trabajamos con circuitos eléctricos, ya que la seguridad no perdona. A continuación, Safety amigos, les voy a mostrar una pequeña parte de la simbología que tenemos en este laboratorio de circuitos. Por ejemplo, qué hacer en caso de sismos o qué hacer en caso de incendios. Acompáñame, Safety amigo. También tenemos la ruta de evacuación. Y aquí hay otras simbologías, como el peligro de alta tensión, en esas dos puertas. Y pues aquí tenemos el extintor, como lo acabo de decir hace rato, para en caso de incendios. Y recuerden, Safety amigos, algo muy importante. En la ingeniería no solo se trata de saber cómo funciona un circuito, también se trata de preguntarnos si estamos trabajando de una forma segura, ya que un ingeniero no construye solo tecnología, protege a quienes la usan. Bueno, yo soy Safety Amy y recuerden que la seguridad no es opcional, es parte de la ingeniería. En un hogar es mejor trabajar con circuitos paralelos, ya que en los circuitos paralelos el voltaje se distribuye uniformemente, lo que permite que, aunque apagues un dispositivo, los demás dispositivos sigan trabajando de forma independiente. La razón por la que un robot fallaría si está conectado en un circuito serie es de que el circuito en serie, su característica es de que el voltaje va disminuyendo y la intensidad se queda exactamente igual, lo que haría que algunas piezas del robot no rindan igual que otras. Al agregar resistencias en paralelo a un sistema o un circuito, lo que hace es que con la ley de Ohm, mientras más baja sea la resistencia total y el voltaje se sigue manteniendo, la corriente que se ocupa sería más alta. Si un componente deja de funcionar en un circuito, ocasiona que la corriente deje de fluir por todo el sistema y que éste deje de funcionar. Hay 3 errores principales que cometen los principiantes a la hora de aplicar la ley de Ohm: las unidades de medida, el voltaje de la fuente y los componentes y la relación de la ley de Ohm. Las unidades de medida muchas veces no saben convertir de miliamperios a amperios. El voltaje de la fuente y de los componentes, como ya sabemos, en un circuito paralelo el voltaje se mantiene, mientras que en un circuito en serie se distribuye, y la relación que hay entre resistencia e intensidad. El diseño de hardware y programación y microcontroladores se relaciona a nuestra carrera con 3 conceptos claves: lo que son protección de pines, lógica digital y el consumo energético. La protección de pines nos ayuda a no quemar nuestro circuito, la lógica digital nos ayuda a entender cómo se comporta el voltaje y la intensidad en un circuito serie y paralelo, y el consumo energético nos ayuda a mejorar el rendimiento de la batería. Para diagnosticar un robot con las leyes de Kirchhoff deberíamos usar las 2 leyes que tenemos, la ley de corrientes y la ley de voltajes. La ley de corrientes nos indica que si nosotros estamos dando 5 amperios a un nodo, deberíamos recibir 5 amperios del otro lado, pero si solamente recibimos por ejemplo 3, sabemos que hay una pérdida de corriente. Y con las leyes de voltaje tenemos que tener que en la suma de caída de voltajes tiene que ser igual a la batería.